¿Mande? ¿El programa? Se llama Mesa de Análisis la actividad. El canal se llama SIC Tertulias en YouTube. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todas, a todos. Bueno, nuevamente estamos aquí en una mesa de análisis. Es hoy, martes 17 de octubre del año 2023. Y bueno, les hago el comentario, festejando hoy, 17 de octubre, 2 meses de que este canal se ha dado pues a conocer, ¿verdad? Hemos iniciado hace 2 meses y pues a las y los que se han suscrito al canal, pues a ellos pues es que podemos transmitir en este canal de YouTube estos contenidos tan importantes, estos temas tan importantes con los ponentes que nos hacen favor de compartir su conocimiento, su participación, sus experiencias a través de este canal, su canal de YouTube, SIC Tertulias, que nuevamente les pido puedan suscribirse todas. Estamos hoy, 17 nuevamente, les recuerdo, martes 17 de octubre, en esta mesa de análisis con el tema que me gusta mucho pues poder abordar, es uno de mis temas muy, muy consentidos y se llama el modelo de desarrollo social más humano. Estamos pues con la idea pues de trabajar esta parte de la economía social desde un área diríamos no solo la más humana, sino yo digo la más correcta, que sería el cooperativismo, el crear el espíritu cooperativista en las y los hombres que nos hace tanta falta en todos nuestros ámbitos que participemos socialmente. Entonces, bueno, hoy tenemos la presencia, pues nada menos, nada más, de nuestro queridísimo amigo profesor, que es ahora sí que nuestro cooperativista de cabecera, el profesor José Ignacio López Carvajal, que nos hace favor siempre con todo su conocimiento, su gran experiencia, como ya tuvimos una entrevista con él, pues de apoyarnos en esta área tan importante del cooperativismo y la economía social. Entonces, bueno, él es uno de nuestros invitados y también tenemos aquí a pues un asesor también cooperativista, el compañero Héctor Valdés Trejo, que nos hace favor también de traer todas las experiencias que él tiene en esta área del cooperativismo, de la economía social. Por ahí tenemos luego, en veces escuchamos mucho que la economía social, ¿no? En grupos o que algunos, pues diría yo, sectores sociales dicen que están buscando la economía social, pero la realidad es que solamente pues es como una simulación. En cambio aquí están los de carne y hueso, con las experiencias, con las vivencias, el conocimiento y la actividad todavía a la fecha de poder ayudar a la sociedad a hacer una mejor sociedad, una mejor forma de economía para las y los ciudadanos de cualquier extracto social. Y bueno, pues tenemos aquí al compañero de la cooperativa Fotosíntesis, que ya nos platicarán todos de sus experiencias y esto, Javier García Castillo, que también pues nos va a enriquecer ahí con muchas conocimiento, prácticas que tiene, experiencias en esta área del cooperativismo. Entonces, pues sin más de mi parte, solo recordarles mi nombre, Angélica de la Cruz. Le doy la palabra primero al maestro, pues vamos a empezar porque acá el maestro siempre nos apoya. Bueno, ahora vamos a dar la palabra primero aquí al compañero Héctor Valdés para que nos aporte lo que él quiera y luego me lo pasa el micrófono y así nos vamos turnando para ir aportando algunos temas. Por favor, maestro Héctor, gracias.
Pues muchas gracias, Angélica, por la invitación. Bueno, estamos aquí contentos de poder compartir algunos pensamientos sobre lo que es la economía social y solidaria y el cooperativismo. O sea, partimos del concepto de que vivimos en una economía de mercado, que es una economía individualista, donde interesa más las cosas que las personas, donde las ganancias incluso se distribuyen de manera pues muy desequilibrada, nos lo dice el estudio de Oxfam de 2016, donde nos establecen que o sea, el documento se llama La economía al servicio del 1%, y nos dice que el 1% de la población detenta mayor riqueza que el 80% o incluso o sea, una riqueza tal, o sea, que supera incluso hasta el 99% que nos distribuimos, o sea, todo lo que las migajas que ellos dejan, ¿no? Tenemos, o sea, México es una muestra de ello, donde tenemos gentes que pues apenas están sobreviviendo y que se da un campo fértil incluso a actividades económicas ilícitas por esa falta de recursos. Y tenemos gente que pues tiene miles y miles de millones de pesos, o sea, México tiene gentes de los más ricos del mundo con o sea, y eso es una muestra de un gran desequilibrio estructural de la creación de la riqueza. México construye mucha riqueza, pero es mal distribuida. Entonces, a contraposición de la economía de mercado, surgen las ideas de una economía social y solidaria. Una economía social y solidaria que pretende defender a la mayor parte de la gente ¿cómo se llama? De las condiciones económicas que se enfrenta. Y esto construyendo un andamiaje, o sea, social, donde la gente cambia del individualismo de la economía de mercado, ¿sí? A una acción colectiva y de poner en medio, o sea, la mercancía, el dinero, ¿sí? A poner en el centro del modelo al ser humano. Entonces, hay formas de organización económica. El mercado tiene como sustento a la sociedad anónima, a la sociedad responsable limitada, a las sociedades por acciones simplificadas que están dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y la economía social, y que la riqueza vaya y beneficie a la mayoría de la gente. Esa sería mi primera intervención. Sí, bueno, justamente, ¿no? Es el problema, como menciona aquí Héctor, esta desigualdad tan criminal, diría yo, tan grave, tan inmoral que existe, ¿no? Creo que en base a pues le llaman neoliberalismo, ¿verdad? Pero bueno, ¿quiénes somos los responsables? Pues los seres humanos. Entonces, en base a deterioro como personas que tenemos de esta desmensurada ambición, pues estamos también destruyendo pues a toda la humanidad, ¿no? Al planeta por eh, pues la sobreproducción, ¿no? Que está uno, pues los ricos, pues están, que son los dueños de todo, ¿verdad? Como dice aquí el compañero Héctor, los dueños del dinero del mundo, pues son los que producen y producen y bueno, contaminan y contaminan y gracias a eso, pues ellos son más ricos y los pobres son más pobres. Pero aquí es donde entra pues esta parte de poder tener conciencia de la gravedad del asunto que tenemos ahora como humanidad, el planeta que está en riesgo y por ende nosotros, pues a también ya no ser tan consumistas, poder mejor tener una visión más, como dice él, más
empática, ¿no? Con todos los demás seres humanos, que todos podamos, pues, ganar suficiente para poder tener una vida digna, que es un ideal que podríamos lograr si pudiéramos ser un poquito más conscientes. Y en base a eso, bueno, me gustaría darle la palabra ahorita al profesor Ignacio, al compañero Ignacio, que también, bueno, él nos comente para complementar lo que dice Héctor, pues la cooperativa es precisamente una empresa social, ¿no? Entonces, si él nos puede apoyar por ahí con y bueno, lo que él guste también aportar, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Angélica. También darte que nos has dado la oportunidad de estar aquí en esta mesa junto con compañeros que yo estimo mucho. Gracias. ¿No? Tanto a ti como mi exalumna, como los compañeros con los que he convivido actualmente, que estamos compartiendo todo este aspecto de enfrentar a un mundo hostil. Y yo digo, estoy totalmente de acuerdo con el compañero y con lo que has dicho. Creo que es un momento muy importante porque estamos viendo que si el tema es la humanidad, ¿no? Claro. ¿Cuál es esa humanidad que estamos enfrentando, ¿no? O sea, sí. Hay guerra, hay una cuestión de pérdida de valores, sí, de explotación. Entonces, realmente seremos dignos de ser llamados humanos. Uh-huh. ¿Sí? Y luego, si nos vamos al mundo del trabajo, de las organizaciones, pues bien lo decía el compañero, ¿no? Hay una cuestión de una polaridad, ¿no? Pocos ricos y muy ricos y muchos pobres pero muy pobres. Uh-huh. Y dentro de la pobreza todavía hay los de la extrema pobreza que claro, apenas tienen para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera viven, digamos, dignamente, ¿no? Claro. Y entonces ante todo esto yo creo que la cooperativa, que es una organización que ya tiene muchos años, ¿no? Que viene del siglo antepasado con la famosa revolución industrial, pues en la revolución industrial, pues empezó los orígenes del capitalismo, lo comentabas tú, ¿no? La sobreproducción, porque antes era el artesanado, claro, ahora ya es la fabricación con máquinas, y hay sobreproducción de los bienes, y entonces usarle ¿cómo se llama? La mercadotecnia para venderte cosas que pues están de moda. Están de moda, ¿no? Como la famosa Barbie. Claro. Y yo digo, bueno, la Coca-Cola, ¿no? Claro. Esa bebida que nos ofrece, ¿no? Uh-huh. El agua pura es cristalina, incolora, claro, inodora. Y de pronto un refresco que casi está una gran transnacional que está dominando el mundo. Y bueno, ¿qué es lo que ofrece? Es una bebida que hace daño. Que hace daño, ¿sí, no? Si quieres destapar el caño de tu baño, le echas Coca-Cola. Si quieres que el grifo de la llave que está oxidada, pues le echas Coca-Cola. Pues, ¿qué le hará al cuerpo, no? Claro. Entonces tenemos eso, ¿no? Empresas que producen cosas que no generan nada para la sociedad. Entonces las cooperativas, en cambio, pues generan producción socialmente necesaria, ¿no? Las cooperativas no generan explotación del hombre por el hombre, claro, ¿no? Entonces, por eso decía en la revolución industrial que ya empieza la explotación del trabajador, sí, ¿sí? Surgen como que tres alternativas, ¿no? El sindicalismo, que es reivindicativo, o sea, defensa de los agremiados. Claro. El cooperativismo, que es emancipador, porque te pasa de una condición de un trabajador subordinado a ser el dueño de tu propio trabajo, claro, junto con otros, o sea, no del trabajo individual, sino del trabajo colectivo. Uh-huh. Y finalmente, la idea de un nuevo sistema, ¿no? Que era el socialismo. Y dentro de todo eso, pues, el cooperativismo ha subsistido, ¿no? Uh-huh. Claro que a veces ha estado marginado, y a mí me sorprende que aquí en México, pues, ya también era muy cercano a la época de la primera cooperativa, ¿no? Y se habla de que en 1873 surgió la primera cooperativa en México, junto con Argentina y Brasil, pues viene desde el siglo antepasado. Claro. Y sin embargo, es algo marginal. Así es. ¿Sí? No se le ha impulsado, no se le ha ayudado. Ha habido apoyos gubernamentales, pero no han sido nunca mantenidos, uh-huh, ¿sí?
depende del personaje que está al frente, claro. Y ese ha marcado el camino de la economía, ¿no? Y últimamente, pues ya el cooperativismo ha sido olvidado, ¿no? Había muchas esperanzas con López Obrador, porque pues iba a ser otro gobierno, la cuarta claro. Transformación, y el cooperativismo sigue olvidado, ¿no? Después de un neoliberalismo que es el capitalismo salvaje, ¿no? Que no respeta ni naturaleza ni seres humanos, claro. ¿Sí? Ahora nos viene algo que crea un cambio y que generó grandes esperanzas, claro. Y sin embargo no hubo respuesta para el cooperativismo. Sí. Bueno, ahí lo dejo como. Pues sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Penosamente yo creo que, porque bueno, dicen que en política no hay casualidades, yo creo que sí hay causalidades. Entonces, pues penosamente yo creo que no se presta mucha atención, no se da la importancia al cooperativismo, al formar cooperativistas conscientes, precisamente porque no conviene, ¿no? Pues a los que están en gobierno. Y sí, desgraciadamente, pues como dices, bueno, ahí lo comentábamos en su entrevista, supuestamente intención de los gobiernos para ayudar a las cooperativas, pero pues es nada más no formar al ser humano, no capacitarlo, no darle esa conciencia, sino simplemente pues como a manera de clientelismo, lo comentábamos esa vez, pues se le da el apoyo, obviamente pues así como que si cumple nomás con los requisitos, 5 personas, los documentos y hasta ahí. Y me tocó ver el caso de una señora de Iztacalco, pues no voy a decir su nombre para que no quemarla la pobre, ¿verdad? Pero de hecho estaba a cargo de Mujeres Morena, penosamente, y es una señora simuladora, de hecho por ahí tiene su trabajo también como de aviadora ahí en la UAM Azcapo, entonces es un personaje, ¿no? La señora, pero inclusive finge que es doctora y tampoco, pero bueno, ella me invitó a formar parte de una cooperativa, igual parte de una simulación, y como iba a ir la visita de la Secretaría del Trabajo a verificar pues el trabajo que supuestamente ella hacía, pues se pusieron a vender torta ella y otra señora o dos, pues de no sé qué del día anterior a los carros que pasaban. Entonces, pues sí, las simulaciones están pues por todos lados, desgraciadamente. Y como el gobierno no le interesa que la gente realmente pueda formarse, integrarse, ser más solidaria con el prójimo, pues ya ahora sí que pues algunos vivales toman el dinero, lo usan para lo que quieren y después desaparecen y no hay manera pues de que realmente se pueda ayudar a quienes pueden realmente tener, no olvidémonos no solamente de una necesidad de crear una empresa social, un patrimonio familiar, sino pues que tienen también un poco más de conciencia, ¿no? Sino que queda en manos de gente que tiene alguna palanca y que también pues pues aprovecha, ¿no? Para tener ahí. También estuve en un grupo de economía, entre comillas, social, por ahí a nivel nacional, que también un licenciado también que tenía palanca, según él cobraba creo que 1,800 por revisarte tus papeles para que metieras tu cooperativa. Entonces, según él tenía 100 números que iban a ser beneficiados a darle su dinero. Yo obviamente no le di mis papeles ni el dinero porque es corrupción esa, pero las pocas gentes del grupo ese de economía social, que tampoco voy a decir el nombre del presidente ni del grupo, pero ellos saben quiénes son, ni del licenciado, pues los poquitos incautos que dieron su dinero, pues tampoco les dieron nada, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el cooperativismo, como la vivienda que hace rato escuchaba yo, y muchas otras causas por ahí, pues se prestan pues a la infamia de los vivales que
tienen una pequeña noción de algo y le sacan provecho a otros incautos que tienen la fe puesta en poder hacer una, diríamos, autogestión laboral, crear empleo también para familia o amistades y formar algo realmente con el sentido del cooperativismo. Entonces sí, es peligroso, pues, por eso tendríamos que informarnos más con gente profesional como los compañeros que nos están acompañando ahorita y no dejarnos embaucar para temas que vienen pues desde lo que oímos ahorita de cooperativas. Oye, ¿quieres tanto dinero? Te lo regalan, ese a fondo perdido y pues ya, ¿no? Entonces pues ya luego echas a volar la mente, ay, pues a ver qué me compro, pues sí quiero, junto a unos que ni conozco y préstame tus papeles o X. Entonces hay que tener cuidado, por eso son estos temas importantes, meterlos siempre en mesas de análisis y ojalá que todas y todos pues se acercaran a gente profesional aquí como los compañeros que nos hacen el favor de estar este día aquí con nosotros para no ser embaucados y para lograr realmente tener una empresa social que sería por todos lados lo más beneficioso en estos momentos de urgente, diríamos, atención, ¿no? Para la humanidad en pleno. Por favor, ahora vamos a darle el turno y la oportunidad porque ya hablé mucho y no debo hablar tanto porque para eso son los ponentes. Aquí el compañero Javier que nos puede aportar y pues luego igual volvemos a hacer aquí otra participación. Gracias, Javier. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a ti, Tertulia, aquí a Angélica. Muchas gracias por la participación, por la invitación. Agradecemos desde Fotosíntesis que nos permitan también aportar algunas ideas, experiencias. Agradecer al maestro Nachito y al maestro Héctor Valdés, grandes maestros para mí, y me siento muy afortunado, con mucho honor de participar en una mesa con ellos, ahora sí que horizontalmente, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, cuando el olor a muerte viene desde el viento, ¿no? Cuando la guerra, la destrucción, la explotación, cuando el saqueo, cuando la expoliación, cuando la economía se ha convertido en una economía de muerte, una economía de guerra, y desde aquí nuestra solidaridad al pueblo palestino por lo que está sufriendo, cuando el neoliberalismo se ha convertido en una máquina de guerra, se es necesario también comenzar a construir desde el abono, desde la tierra, una economía de vida. Y esa economía de vida es la economía solidaria. Ya lo decía aquí Héctor. Las cooperativas fueron nombradas por ahí del 2006, Héctor, creo, si no, tú tendrás más porque eres de esa época. Fueron nombradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Fueron o han sido, incluso en todos los sistemas económicos que nos permite tener esta formación de vida, ¿no? Esta humanidad, por llamarla así. Entonces, bueno, no solo las cooperativas, ya bien lo mencionaba Héctor, otros organismos del sector social, como las comunidades, a través de sus prácticas comunales, las redes de economía solidaria, que si bien es cierto no están enmarcadas dentro de una legislación o normatividad, existen, ahí están, siempre han estado, las redes de economía solidaria, los ejidos, que muchos de ellos tienen prácticas realmente que a nosotros, a través de algunos programas, como en el caso de la Cooperacha, por ejemplo, que nos han mostrado cómo hay experiencias que no solo son de las comunidades, son de los ejidos de cooperativas que están por el resguardo del territorio,
por el cuidado de la vida, y que entonces nos asoma a que existe esa economía solidaria, una economía de vida, y que entonces no solo hay que dar la vida por ello, hay que luchar y pues hasta el tiempo que tengamos para seguir construyéndola, ¿no? Las cooperativas son una forma, pero hay otras, y creo que el poder impulsarlas, el poder fortalecerlas, nos da la posibilidad de, justo ante esa economía de muerte, saber, tener la certeza que vamos por el camino correcto. Gracias, Javier. Bueno, pues precisamente me encanta pues esa frase que acabas de ocupar. Creo que es una economía de muerte totalmente esta que utilizan pues los neoliberales. Y bueno, lo vemos en todo el mundo, ¿no? Todos los daños que hay y pues toda la carencia que tienen pues de sensibilidad hacia dañar, destruir al ser humano y al planeta. Entonces, ahora en estos tiempos tan difíciles, como bien dice Javier, y estamos aquí pues en estos por lo menos 10 días, un poquito a lo mejor más, con la problemática de Palestina, pues esto también tiene que ver, ¿no? Con esto del capitalismo, del salvaje, como le llaman, neoliberalismo salvaje, yo diría de la barbarie, ¿no? De la humanidad, en cuestión y en base precisamente a la ambición desmedida de destruir a las personas, a las comunidades, de quitarles sus tierras, de despojarlos. Entonces, esto de la economía social, pues ahora sí que finalmente sería lo que nos salvaría como humanidad. Ayer se me ocurrió un poco esa frase, ¿no? Pues que sería momento de trabajar si es que queremos revertir el daño que se ha hecho al planeta y a la humanidad, sería empezar a trabajar con humanismo. Entonces, con precisamente esta situación de la conciencia del cooperativismo. Pues, ¿qué nos puedes comentar, Héctor, en base a esto de cómo ves en México y en la actualidad? Yo le decía a Ignacio la otra vez que deberíamos tener pues esto del cooperativismo como una materia también, ya ahora que se hicieron los libros de texto nuevos con una visión más, tuvimos aquí también una mesa de análisis al respecto, más humana, más hacia la comunidad, pero faltó, diría yo, no esa parte, la maestra que nos hizo favor de estar aquí, que fue parte de la gente que hizo estos libros, de parte del CENTE, del Sindicato de Maestros, pues nos dijo que sí están abiertos a que las personas, no solo los padres de familia, podamos tener propuestas para mejorar los contenidos. Entonces, pues sería importante, ¿no? Que pudiéramos por ahí tener una propuesta hacia la Secretaría de Educación Pública que desde los primeros años de las personas, pues se integre esta parte de conocimiento del cooperativismo como una materia básica, porque pues sí hay muchas actividades integrales, pero pues darle más importancia a esto del cooperativismo creo que es importante. Ahorita que viene el cambio de gobierno, por ahí pues con Clara Brugada, sería interesante poder tener la oportunidad, esperamos que ella quede como alcaldesa, que pudiera ella implementar, ¿no? En las 16 alcaldías, pretende ella y ofrece las utopías, ¿verdad? Y bueno, también aquí en una mesa que tuvimos con periodistas, viene el programa de Colombia, ¿no? Es una cosa para ayudar a bajar la violencia, ¿no? A disminuir la violencia. También sería bueno que implementara estos talleres de autogestión cooperativa con profesionistas como los que tenemos aquí, que son personas obviamente con el sentido del cooperativismo,
y que pudieran ellos dejar esta participación de ellos en las 16 alcaldías, pero obviamente con un plan de gobierno, ¿verdad? Porque pues sería una de las utopías que se podría buscar. Entonces, que ahorita aquí el compañero Héctor nos comente, pues él cómo vislumbra la situación en nuestro México, que sí hay muchas cooperativas, como ya nos comentaba la otra vez Ignacio, pero pues él qué perspectiva nos da. Por favor, Héctor. Muchas gracias. Bueno, recordemos que la propia Ley General de Sociedades Cooperativas establece en uno de sus principios la educación como algo relevante, la educación cooperativa y en economía solidaria. ¿Cómo estamos en la actualidad y qué perspectivas? O sea, bien decía el profesor Ignacio, cuando entró Andrés Manuel al gobierno y bueno, pues, o sea, empezaron incluso a ganar muchas gubernaturas, se tuvieron grandes expectativas hacia la economía social y hacia el cooperativismo. Esas expectativas iban y pensábamos que iba a ser el mundo ideal, esa utopía. Pero desafortunadamente, o sea, a más de 5 años de haberse dado el cambio, pues todavía estamos peleando por una modificación de ley, por políticas públicas adecuadas y por una formación, o sea, no una capacitación, sino estamos hablando de una educación cooperativa. O sea, no es conocer el cooperativismo, sino empezar a actuar el cooperativismo. O sea, una cooperativa es una lucha constante de ser cooperativa. O sea, yo no conozco una cooperativa que digan es plenamente el actuar cooperativo. O sea, lo conocemos grandes ejemplos en eso. Y dentro de la propia ley se ha luchado en incluso cambiar un reglamento que existe hace muchos años de la Secretaría de Educación Pública acerca de las cooperativas escolares. Porque yo creo que todos nos acordamos que pertenecimos a una cooperativa. Pero nos preguntan, ¿y cómo se hacían? Pues íbamos a la tienda y comprábamos dulces y a final de año nos daban algo y mucho poco no sabíamos. Lo recibíamos porque pues nos daba gusto que nos dieran algo, ¿no? Era un regalo, o sea, realmente no era producto de algo. Y nunca entendimos bien a bien que era una cooperativa. Entonces ahora sí hay, o sea, realmente habría dentro de esas reformas de ley que se habla de más de 200 cambios en leyes, reformando la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Economía Social y Solidaria, las leyes de fomento cooperativo para todos los estados, e incluso actualizar la de la Ciudad de México. O sea, se habla de muchos aspectos, pero en muchos casos, incluso en las políticas públicas, hablamos de un programa muy relevante que existe en la Ciudad de México, derivado de la ley de fomento, que es el programa de apoyo a cooperativas, donde, pues, o sea, si hablamos económicamente, se ha crecido, nació con 16 millones de pesos y llegó a tener 200 millones, actualmente son 140 millones, pero con las malas prácticas que tú mencionaste, con una simulación, con gente que pide dinero y defrauda, con gente que pide dinero y cumple, las hay también, sí, que están vinculadas a los funcionarios, o sea, con una opacidad brutal en esos programas, ¿sí? Pero y eso son muchos pendientes, o sea, ¿por qué? Porque tenemos años y años de que las propias reglas de operación incluso las criticamos dentro del movimiento cooperativo, pero no hacemos realmente algo más que el puro pataleo. Entonces tendríamos que realmente incidir, que exista un consejo consultivo de fomento cooperativo en la ciudad
que lo existen en las alcaldías, esperemos que los haya, ¿eh? Claro. Y en la parte de formación para los niños también estamos de acuerdo que deberíamos de tener una formación cooperativista hacia los niños con una visión más social, de comunidad. Se habla mucho de regresar a nuestras raíces comunitarias, comunales, y cómo se llama tener ese tipo de prácticas sociales. Y cómo se llama, y en esto pues, son grandes pendientes. Sí. ¿Qué esperamos con los cambios de gobierno? Pues mira, o sea, yo después de este cambio ya no espero mucho, o sea, desafortunadamente no espero mucho, o sea, esas malas prácticas, yo espero que no, o sea, como los riesgos no se van a terminar, pero ojalá se disminuyeran, ¿sí? Y realmente haya apoyos y haya formación cooperativista. Como mencionábamos en esos programas, por ejemplo, el de la ciudad, que tiene 140 millones, se olvidó de la formación cooperativista. Y tendríamos que estar incidiendo. ¿Por qué? Porque tenemos en las cooperativas, son organizaciones sociales donde tenemos dos impulsores de la cooperativa. Por un lado, la parte económica y por otra parte, la parte ideológica. Claro. Y que deben ir caminando los dos al mismo tiempo. Porque si nos sucede como alguna cooperativa que por ahí conocemos, que económicamente fue muy allá, avanzó muchísimo, pero en la parte cooperativa se quedó rezagada, claro. Pues ahorita tienen los conflictos que tienen y la están tratando de recuperar y ojalá la recuperen. Pero no nos podemos olvidar que hasta en esas grandes cooperativas debe estarse reforzando la visión y la identidad cooperativa. Sí. Totalmente de acuerdo, Héctor. Sí, desgraciadamente, pues es lo que, como, ¿qué es? Pan de cada día, ¿no? Ver tantos errores por ahí que se cometen y yo creo que un poco a propósito de parte luego de los legisladores y los gobiernos. Y pues sí, yo pensaría que si se hubiera puesto más intención de parte de las autoridades de legislar, de reformar, como dices, estas leyes, de cambiarlas y de parte de haber esta voluntad política hacia el cooperativismo, pues no tendríamos lo que mucho se aplaude desde presidencia y todos los que están con el gobierno actual, pues las remesas, ¿no? Tendríamos tanta gente que se va a Estados Unidos a trabajar porque precisamente las condiciones del país, pues aunque aquí se dice que ya se eliminaron 5 millones de pobres, ¿verdad? Me encantaría haber sido una de esos 5 millones, no porque muriera yo, sino porque no sé en qué forma se eliminaron, por eso de una vez me curo en salud decir que no quisiera que fuera por muerte, pero si es que dejaron de ser pobres, ¿verdad? Que sería interesante que alguien me explicara, ya lo he comentado aquí, cómo dejaron de ser pobres, porque es importante, ¿no? Dejar de ser pobre. Y pero pues la gente sigue yéndose y queriéndose ir al sueño americano, ¿no? Estados Unidos. México es un país, el número creo no me acuerdo si 47, algo así, de 163 lugares de más inseguridad, ¿no? De más violencia. Entonces, es un país más violento que Haití, más violento que El Salvador y más violento que Guatemala. Y curiosamente, de Guatemala, de Haití y de El Salvador viene mucha gente migrando hacia acá porque quieren ir a Estados Unidos, porque obviamente las condiciones de su país son pésimas. Muchos se quedan aquí y pues aquí está peor que su país. Entonces sí, es interesante ver cómo nuestro país, aunque se dice que es maravilloso y que, bueno, es como un mundo nuevo, un mundo maravilloso como la película, pues sigue siendo violento, sigue siendo pobre, sigue siendo inseguro y sigue siendo lamentablemente un país con muchísimos pobres.
es curioso que también he oído en la mañanera que aumentaron los ricos su riqueza y los pobres dejaron de ser pobres. Está curioso, ¿no? Es un poco incongruente, pero sería interesante que nos explicaran en qué forma se dan ese tipo de fenómenos. Ojalá que por ahí, pues de pronto nos dieran ahí una plática, pues desmenuzándonos con bolitas y palitos, como le hacen, ¿verdad? Para que todos ganen, como decía el licenciado demócrata Peña, ganar, ganar, ¿verdad? Que ganan los ricos, ganan los banqueros, es el año que más es, en este gobierno es cuando más han ganado los banqueros, y los pobres han dejado de ser pobres, 5 millones, y los demás pues también siguen pues ya en un camino, yo diría, de una vida muy digna, no sé en dónde se vea, porque en lo personal no hay nada. Entonces sí, es complicado esto de la economía porque es el eje, ¿no? En el que gira toda nuestra vida. Y por eso es importante el cooperativismo, para estar también no sujetos a que si te contratan, si te despiden, con estas nuevas maravillas que legislan, ¿verdad? Pues ya no hay pensiones a futuro, o sea, ya no hay futuro para los trabajadores, para las juventudes ya no hay futuro. A ver cómo le hacen cuando lleguen a viejos, porque pues a ver quién los mantiene, ¿verdad? Entonces, sí, desgraciadamente, estas legislaciones que vemos, que según son progresistas, pues progresan, pero pues yo creo los neoliberales, porque realmente no se ve que progrese un sentido social, un sentido empático hacia pues las gentes que están jóvenes, para cuál va a ser su futuro. Entonces, aquí pues ahora sí que a ver qué nos comenta el profesor Ignacio. Me encantaría pues que él también ahondara en estos temas de cooperativas. La otra vez ya tocamos algunos temas que él nos hizo favor de platicar, porque sí es importante que luego decimos, ay, ¿qué es eso de cooperativa? Como que, ¿de qué voy a hacer una cooperativa? Entonces, que él nos explique, porque pues, las cooperativas pueden ser tan variadas de como la imaginación nos dé, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí cabemos todas y todos, independientemente de estudios, de edades, en fin, creo que es precisamente donde podemos converger todas y todos. Sí tenemos el conocimiento de que podemos integrarnos en una empresa social que vendría a ser un patrimonio hasta familiar. Por favor, Ignacio. Sí, gracias. Bueno, pues mucho se ha comentado, ¿no?, de los programas gubernamentales, y se ha criticado, ¿no?, que los apoyos son asistencialistas. Uh-huh. Y una vez la Organización Internacional del Trabajo pues hablaba de políticas activas y políticas pasivas, ¿no? Uh-huh. Y el recibir un dinero así de gratis, pues quieres que te mantengan, ¿no? Claro. ¿Y por qué me dan tan poquito? ¿Por qué no me dan un sueldo digno, no? Pues claro. ¿De dónde va a salir todo eso para todos los mexicanos que no les gusta trabajar, no? Sí. Entonces yo creo que las políticas activas son como generar cooperativas, ¿no? Uh-huh. Estás generando empleo y ese empleo está produciendo o prestando un servicio necesario para la sociedad, ¿no? O sea, por eso cuando se habla de la economía social, de la Constitución, del artículo 25, dice que produzcan bienes y servicios socialmente necesarios. Claro. Por eso yo hace rato hacía la cuestión de que la Coca-Cola, ¿dónde está lo necesario, ¿no? Claro. Y lo saludable para la población, ¿no? O sea, y las cooperativas es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, entran en el campo de producir productos agrícolas orgánicos que no tienen fertilizantes, ni abonos, ni insecticidas químicos, ¿no? La cuestión de la unidad, ¿no?, de la gente. Creo que la cooperativa, y esa es donde yo quiero llegar por el tema de la plática, humaniza a la gente. Claro. ¿Por qué? Porque nace de una necesidad. Sí, todos los seres humanos tenemos necesidades, ¿no? Y entonces hay veces que no la podemos resolver nuestras necesidades, y entonces el cooperativismo ofrece la oportunidad
de juntar talentos, habilidades, conocimientos y conjuntamente tratar de salir de esa necesidad, ¿no? Sí. Entonces hay cooperativas de consumo, hay cooperativas de producción, hay cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Y que, bueno, ¿qué necesidades están cubriendo? Pues las de producción, generar una fuente de trabajo digna, ¿no? En donde yo voy a participar, pero no con un trabajo subordinado, claro. ¿sí? Porque yo a veces digo, a veces el trabajo, ¿qué es un trabajador? Una persona que presta un trabajo subordinado a otra a cambio de un salario. Claro. Pero eso a veces te lleva a que es, a veces un trabajo sumiso. Yo me acuerdo que en mis primeros trabajos, yo era el auxiliar de un jefe de servicios de una empresa donde estaban los mensajeros y todo. Y un día a mí me dijo, no él, sino su secretaria, oiga, vaya a ver al director, allá a las oficinas del director general. Yo dije, ay, pues, ¿qué me van a proponer, no? Y llego y dice, ¿es usted el que va a ir a comprar el pastel? Ah, bueno. y en ese momento digo, bueno, yo no me contraté para eso, pero ¿cómo me voy a negar? Porque pues voy a generar mi despido en ese momento, ¿no? Entonces pasas de a veces un trabajo subordinado a un trabajo sumiso, ¿no? Donde a veces hasta es humillante, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no me dijo mi jefe, mira, se trata de esto, échame la mano, yo sé que no es lo que fuiste contratado, pero necesitamos tu apoyo, un favor especial, pues no, me mandan así como si fuera algo, a recibir algo importante y no lo fue, claro. ¿no? Entonces, el cooperativismo es ponernos de acuerdo, claro, en qué podemos aportar, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Todos tienen derecho a voz y voto, claro. porque es la cuestión de la democracia, ¿sí? Y un poquito hace rato tú mencionabas, y de la autogestión, porque muchas veces se cree que la democracia es votar nada más en la asamblea, pero el trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Lo tenemos que hacer en un trabajo en donde todos participemos y nos apropiemos de lo que estamos haciendo. Claro. Y eso entonces ayuda a que tú desarrolles tus capacidades. Claro. ¿Sí? Y entonces eso nos va a humanizar, porque además de eso, la cooperativa tiene atrás de fondo, ya lo comenzaba mi compañero, de Javier, de que hay una filosofía, no nada más es generar riqueza, ¿sí? Sino cubrir necesidades, producir algo útil a la sociedad, pero también trabajar pensando en los otros, ¿no? La otredad, la alteridad, ¿no? Vamos a trabajar colectivamente y vamos a crear un ambiente de trabajo agradable, ¿no? No tanto agresividad, porque yo he estado en el gobierno y generalmente se fomenta que este es el área, somos los buenos y los otros los malos, y los contrarios piensan que también son los buenos. Nunca hay una cuestión de una idea, una identidad de colectividad, ¿no? Sino siempre de competencia. Como individuos siempre estamos enfrentando un mundo de competencias, no un mundo de colaboración, de solidaridad, de ayuda mutua, que son los valores del cooperativismo, ¿no? De equidad, o sea, justicia, de igualdad. Entonces, por ejemplo, las cooperativas son equitativas en lo económico y son igualitarias en los derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, eso te da otra perspectiva de un trato más cordial, ¿no? Y la cooperativa entonces te empieza a humanizar como ser humano, porque no estás pensando en que voy a ser mejor que el otro, porque el otro, si yo no demuestro que soy mejor, me van a correr, ¿no? Y van a contratar o va a seguir el otro, y entonces generamos una serie de incongruencias de estar luchando entre unos y otros, ¿no? Por un salario. ¿Sí? En la cooperativa no, conjuntamos nuestros valores, nuestros principios para generar un producto que es el esfuerzo de todos, pero en armonía, ¿no? No en una lucha, ¿no? Y entonces un salario y un esfuerzo dignos. ¿Sí? También quiero hacer mención, por otro lado, que pues aquí el compañero es muy modesto, pero cuando estuvo en Tlalpan, él promovió un instituto, una escuela de economía social, ¿sí? Y pues finalmente la echaron abajo, ¿sí? Entonces eso es muy triste, ¿no? Porque se está luchando por lo que tú decías, mejorar,
difundir lo que es el cooperativismo y todo, y sin embargo, topas con pared. Y creo que es muy meritorio lo que hizo el compañero. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Pues sí, totalmente. Creo que definitivamente la cooperativa, el cooperativismo es muy, muy enriquecedor porque ahí ya no nos vemos como iguales, cosa que, pues desgraciadamente es raro que nos veamos como iguales. Y todos trabajan, no se trata como mencionaba yo hace rato, ¿no? El tema de la compañerita, esta simuladora de Iztacalco. Ahí todos tienen que trabajar, no solo todos tienen que ganar, sino trabajar. No hay aviadores. Y eso es importante. Yo creo que además, pues el sentirte digno, ¿no? Digno de que se te escuche, digno de participar. Si tú te empoderas del trabajo, del área, la empresa social, empoderarte en el buen sentido, obviamente, con tu trabajo, con tu participación, obviamente lo tomas más como propio. Por ahí decía Edgardo Buscaglia, ¿no? Que los espacios en las calles, los espacios comunes para la sociedad, pues si uno no se empodera de esos espacios, no los cuida. Entonces, cuando uno se empodera precisamente de las cosas, es cuando la cuidas, porque la haces tuya y entonces obviamente proteges y cuidas lo tuyo. Entonces trabajas de mejor manera y también el trabajo pues nos hace sentirnos más dignos, ¿no? Más, pues totalmente más, aunque estemos ya grandes de edad, pues más activos, más vivos. Y en cambio en un trabajo donde está uno subordinado, pues ahí vas con una especie de agotamiento moral, no de que chin, a ver qué me dicen, a ver si no me regañan, a ver si no me corren, como dice Ignacio ahorita, me llama el jefe, algunas veces nos ha pasado que vamos viendo que empiezan a despedir a la gente y chin, a ver a qué horas me toca a mí, ya cuando te llaman pues sabes a qué vas, ¿no? En una ocasión me pasó que fui viendo pues cómo iban despidiendo, ya cuando me tocó al grupito de llegar al que me hablaran, ay, ¿cómo están, no? Pues, mal, ¿por qué? Pues porque nos vas a correr, ¿no? Entonces, ¿qué te hacen ahora? Bueno, pues porque sí me ha tocado, por eso no trabajo. Te contratan, aparte de que con dificultades, porque tienes que cubrir un perfil, tienes que firmar tu carta de renuncia sin fecha, ¿no? Previniendo que cuando te corren, pues no la hagas de tos. Yo de todas maneras la he hecho de tos, vas a conciliación y arbitraje y ahí te dicen, pues, ¿sabes qué? Esta manzana, la mitad es para ti y la mitad es para tu patrón, hay que negociar. ¿Y por qué voy a darle la manzana si la manzana es mía? Entonces, el mismo gobierno te quita tus derechos. En cambio, esto pues ya no lo vemos en la cooperativa donde tenemos el gusto, el placer de ir a trabajar, el compañerismo, la integración social. Y pues sí, como decía el compañero, pues volver a nuestros orígenes, ¿no? Al origen de la comunidad, al origen de la solidaridad, al origen del respeto y todos los principios que tienen que ver con el cooperativismo. Qué pena que pues echaron abajo esa escuela de cooperativismo, porque pues precisamente es lo que digo, no les importa, ¿no? Que seamos mejores personas, sino peores, que nos estemos poniendo el pie unos a otros, pues para que nos den mejor a nosotros el trabajo y no al otro, o corran mejor al otro y no a nosotros, porque pues todos, obviamente tenemos que comer y estamos ahí subordinados y muchas veces humillados, acosados, etcétera. Bueno, somos carne de cañón cuando estamos expuestos a conseguir trabajos o a tratar de mantenerlos, inclusive dentro del gobierno, porque el gobierno no solamente los que están ya en puestos ahí de tiempo son corridos, sino los que entran con los candidatos, las candidatas, ¿verdad? Como porque andan en la cargada, en la bola, y les dan chamba, y luego pues se las quitan porque tiene uno que andarle lamiendo los pies al patrón, al candidato, al fulano, a fulana, porque pues de eso depende que te dejen seguir ahí o que te corran.
aparte de que cuando vienen las candidaturas, pues lo sacan a las calles, adiós trabajo, pues vete a solearte, vete a exponerte, en fin. Entonces, dentro del mismo gobierno, pues vemos estas prácticas totalmente en contra de los trabajadores, las y los trabajadores, porque todo es trabajo y todo sería meritorio de respeto, cosa que ni el gobierno para sus mismas gentes tiene. Todo está condicionado. En cambio, la cooperativa, pues sí nos da una opción más sana, porque es parte también de una salud mental y social, poder tener el acceso a poder vivir mejor con los demás, con las y los demás, podernos llevar mejor, quitarnos de envidias, quitarnos de odios, de mil cosas. Entonces, ojalá que pudiéramos siempre tener esta opción de poder tener una cooperativa, formar parte de una cooperativa para tener mejores posibilidades de, no solo de, pues o sea, como empleo y como salario, ¿no? Que más bien sería el ingreso, sino de vida, de llevarnos mejor con las y los demás para poder crear una mejor sociedad. Creo que ya es tiempo de tomar más en serio la cooperativa. Creo que si algo nos llegó de allá de Europa, bueno, pues serían las cooperativas, ¿no? Porque lo demás, pues sí está medio, seguimos, ¿no? Ahí medio colonizados. Por favor, si nos comentas algo que quieras, Javier, para que, pues no vamos a cerrar, pero quiero decir para que pues nos aportes algún tema que tú quieras abordar. Sí, gracias. Con respecto a la cuestión de la cultura, y que creo que es bien importante, la Escuela de Economía Solidaria y Cooperativismo fue otra escuela que se generó en la Secretaría de Cultura durante este sexenio aquí en la Ciudad de México. Con la llegada del nuevo gobierno, el último, también tumbaron esa escuela. Okay. Y fue lamentable porque aquí en Latinoamérica hay muy poco con respecto a un área del cooperativismo que el maestro José Ignacio ha seguido de cerca, participó, estuvo muy, muy metido, que fue el cooperativismo cultural. En la época, fueron como 2 oleadas, si no mal recuerdo, y aquí el maestro nos pudiera ilustrar, empieza con una gran oleada de cooperativas de cine, no solo hablando de cooperativismo, sino cooperativas hablando sobre cooperativismo y cooperativas interactuando ya en la producción, no solo la parte, digamos, artística y demás. Fue una oleada que en México creo marcó un hito. En los años 70, y bueno, igual y mejor le damos la palabra al maestro porque él es el que conoce más, se da esta gran oleada y estos cooperativistas como Gabriel Retes, hace 8 días le hicieron un homenaje a Javier Robles de la cooperativa al principio, y muchos, que bueno, el maestro hará su programa, ojalá, rompieron paradigma en cuanto a no solo la producción del cine como una noción artística, sino la forma de organización, y que fue fundamental en nuestro país. O sea, estaban muy organizados. FECINEMA era una de sus federaciones. Sergio Orjovich, uno de los grandes directores de origen ruso, si no mal recuerdo, que trae una escuela muy importante de cine. Y esta oleada de cooperativas culturales, posterior a una, digamos, gran vacío en cuanto a cooperativismo cultural, comienzan a construir este concepto, ¿no?
Y viene otra oleada que yo considero que sería importante, yo la ubico por ahí del 2015, se hace un convenio con la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura, a través de sus colectivos culturales, invita a formarse como cooperativas, entran a la Secretaría del Trabajo, forman cooperativas de música, de teatro, de arte, bueno, aquí Héctor nos puede platicar porque él es de la red de cooperativas culturales. Actualmente existe esta red y cuando nosotros lo vemos en Latinoamérica no hay precedentes. Al parecer por ahí en Puerto Rico, Costa Rica, ¿no? Costa Rica, en algunos otros países, pero en muchos de los compañeros que nos contactaron a Fotosíntesis de Latinoamérica decían, acá no sabemos que se puede hacer una cooperativa de una banda de rock. No sabíamos que se puede hacer teatro cooperativo. No sabíamos que ustedes tienen una gran tradición, ¿no? Posterior ahí un profesor de Chapingo, maestro Juan José, comienza a trabajar con maestro José Ignacio, hace toda una recopilación de la información que se hizo con base a no solo el material que tiene el maestro, sino también el maestro Juan José, recopila, ¿no?, bastante trabajo, lo muestra en España y hacen un trabajo en conjunto porque la forma en cómo se generó ese cine cooperativo pues, fue muy importante, ¿no? Bueno, se tenía el avance, la Escuela de Economía Solidaria y Cooperativismo en la Secretaría de Cultura. Se hizo un seminario especializado en cooperativismo cultural, porque además pareciera como que de repente cuando se habla de cooperativas culturales, se habla de la parte escénica, ¿no? Cuando de repente llega un compañero de la cooperativa Toscatli y dice, somos una cooperativa que promueve el cine documental en Tláhuac y que no es el cine convencional, mercantil, promueven cine de arte y además documentales muy importantes, ¿no? Cuando llegan compañeros que dicen, somos una cooperativa que somos cultural porque nos dedicamos al rescate del ajolote. O sea, una cooperativa que llega y que dice, nosotros somos Ayuc y nos dedicamos a rescatar, revitalizar nuestra cultura Ayuc. Un avance importantísimo en la Ciudad de México. Una escuela ya con cerca de entre 15 y 20 instructores, cooperativa Fotosíntesis, cooperativa Añil, cooperativa Despensa Solidaria, cooperativa Faena, habían varias que estaban impartiendo y que se habían comenzado ya a especializar en el tema. Y hace 2 años le dan cuello. No solo del programa de STIFE quitan la parte de formación de cooperativas, de cooperativismo, sino la Secretaría de Cultura, con esa gran innovación, con ese gran avance que se tenía, y lo tumban. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué? O sea, nosotros reconocemos que se subieron a 200 millones, decías, Héctor. Bueno, el primer año de Claudia subió a 200 millones, ya después bajó a 140, ¿no? Y nosotros lo reconocemos, pero entonces el dinero no es lo fundamental, sino las políticas públicas que se generen y que además los funcionarios realmente sean servidores públicos y que estén al servicio del cooperativismo, la economía solidaria. En Tlalpan, como dice el maestro, lo tumban, llega el gobierno del PRD actualmente y tumban la escuela que se había generado, que ya tenía contenidos, que tenía resultados. Participamos, Fotosíntesis, junto con Iniciativa Social y otra cooperativa por ahí, en esa escuela la tumban. Entonces, y bueno, del INAIS, o sea, se sabe de estos funcionarios
que no saben distinguir entre lo que es una cooperativa de consumo con una cooperativa de producción. Allá en el sureste, que comienzan a hacer cooperativas que de cabeza, o sea, y entonces eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Podrán tener el eslogan de ser un mejor gobierno, de la 4T, de la transformación, de lo que ellos quieran, pero en realidad los que están no han favorecido en este caso ya las experiencias, el conocimiento, la acumulación de ese cooperativismo cultural que en México fue muy prolífico, fue muy importante, que en esta segunda oleada se estaba impulsando la red de cooperativas culturales, y entonces nosotros creemos, ¿no? Creemos que sería muy importante el que si alguna autoridad nos estuviera viendo, pues considere toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Yo al principio decía, pues estoy con los másters de los másters, ¿no? Imagínate todo lo que tienen en experiencia, conocimiento, la práctica. O sea, compañero José Ignacio actualmente es de fotosíntesis, nos sentimos muy orgullosos. Con Héctor trabajamos proyectos en conjunto y sé de la importancia que tienen en su trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, para no alargar más mi intervención, solo sí me gustaría remarcar, ¿no? Que no solo fue la Escuela de Economía en Tlalpan, ¿sí? Fue en la Secretaría de Cultura, y por ahí algunos otros ejemplos, ¿no? Que se pudieran en este gobierno y decir, lamentamos. Pues bueno, ya no podría decir qué pena, ¿verdad? Saber de estas situaciones, porque me asombraría lo bueno, más bien, y como que cada vez entre más meses, años pasan, pues se van viendo más taches, más oscuritos, más negritos en el arroz. En vez de ser el negrito en el arroz, pues ya como que más bien hay un arroz por ahí blanco de pronto dentro del arroz del quemado, ¿no? Del negrito. Qué pena, sinceramente, yo también creí mucho en este cambio, también apoyé a que llegara este nuevo gobierno, y qué pena que pues se quite la oportunidad, ¿no? Por este gobierno que se dice progresista, que se dice de avanzada, demócrata, bueno, muchas cosas. Un animal político se le dice al presidente, un estadista, bueno, muchos elogios, y que según también es el más reconocido a nivel mundial, pero pues dentro, ¿verdad? Como luego dicen que uno es candil de la calle, pues si oscuridad su casa, pues dentro del país se ven bastantes oscuridades con este gobierno. No decimos que él sea el único responsable, ¿verdad? Obviamente, pues sí es un grupo, ¿verdad? Él es finalmente la cara, la pantalla de los intereses que están detrás, penosamente. Y pues qué pena, porque pues si había un auge en esto del cooperativismo, una esperanza en que se diera más importancia por lo menos en la ciudad, ¿verdad? En algunas partes, pues que se corte esa, pues ese recurso, y pues vemos cómo se tira, por ejemplo, el dinero en campañas, muy adelantadas, cómo se gastan los millones de pesos en meterle a uno a fuerza, ¿no? A las personas para que las conozcas y votes por ellos. Qué pena que se tire así el dinero, y qué lástima que no se dé a causas tan nobles como sería que fuéramos mejores personas. Por ahí yo creo que todos recordamos no sé si sea chiste, alguna cosa que se dice de que los mexicanos estamos así como que en no sé, una cubeta, algo así, ¿no? Los cangrejos, y somos como los cangrejos, ¿no? Que en otros lados, pues la gente se va ayudando, no se va haciendo escalerita, pero aquí los mexicanos vemos que van subiendo y se tiran. Entonces, pues creo que aquí, tanto abajo en la sociedad, ¿verdad? Porque para eso nos serviría el cooperativismo, para mejorar nuestras formas,
tanto abajo a nivel social de pueblo, de ciudad, pues, de ciudadano más bien, como a nivel de gobierno, pues nos quitamos, ¿verdad? La escalerita, nos tumbamos, ahí nos cortamos las alas para que no podamos avanzar como sociedad, como país. Qué lástima, porque no veo dónde está el progresismo ni nada de esas cosas en este actual gobierno. Pero, porque bueno, esta es la realidad, ¿no? PAN, cómo estaba pues la intención, es importante porque podríamos tratar de buscar, digo, pues la esperanza es lo último que muere, ¿no? Entonces, pues tratar de volver a seguir incidiendo en que no solo se haga en Tlalpan, sino en las 16 alcaldías, aunque sean las fifís como la Benito Juárez, pues yo creo que también dentro de las fifís, penosamente para los fifís, pues también hay pobres. Entonces hay gente que también podría generar una autogestión cooperativa en alcaldías como la Benito Juárez, ¿no? Entonces creo que a las 16 alcaldías pues nos convendría, de hecho mi domicilio actual es en la Benito Juárez y yo soy pobre, tener estas escuelas, ¿no? Que aquí el compañero Héctor tenía ese proyecto, que nos pueda platicar sobre eso y sobre lo otro de la Secretaría de Cultura, cómo fue, en base a que se les quitó esa posibilidad de seguir trabajando ahí, esto del cooperativismo, que nos platique, por favor, Héctor. Sí, bueno, pues Angélica, gracias. Mira, o sea, nosotros tendríamos que reconocer que la escuela inició en el trienio de Claudia Sheinbaum. O sea, la idea fue, o sea, cuando entró la nueva administración, que por cierto era, o sea, a pesar de ser del mismo partido, o sea, no eran tan amigas, por decirlo así, ¿sí? Se nos preguntó, o sea, que cuál sería el proyecto, o sea, y lo que dijimos es que debería de continuar. El modelo de la escuela se tendría que mejorar y continuar. Sí, y en esto una directora, Hortensia Escobar, sí. Uh-huh. ¿Cuando ella fue alcaldesa o cuando fue alcaldesa en Tlalpan, Claudia Sheinbaum? Sí, estaba como directora Rocío Mejía, la actual directora financiera del bienestar. Ellos crearon la idea, eso, o sea, yo creo que no podemos asumir, o sea, esa paternidad, ¿no? O sea, de la escuela. Tendríamos que reconocérselo. Claro. Y en este caso también reconocer que las nuevas autoridades también accedieron a darle continuidad, a pesar de ciertas diferencias políticas que tenían, ¿sí? Cosa que no sucedió posteriormente a la entrada de la actual administración de Alfa, le cambiaron hasta el nombre, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pretendía la escuela? La escuela pretendía tener esas dos vertientes. Una vertiente de que daba atención a esa identidad cooperativa y a los problemas sociales que podría tener la cooperativa. Incluso, o sea, aquí los compañeros de fotosíntesis dieron cursos de resolución de conflictos. Okay. Uh-huh. Y por otro lado, también se requería tener una mayor cultura, ¿cómo se llama?, de negocio. O sea, recordemos que el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas menciona que las cooperativas son organizaciones sociales con fines productivos, uh-huh, integradas por personas físicas con un fin común. O sea, la visión, por ejemplo, de INAES es que son empresas. Uh-huh. Y hay, pues, muchos que diferimos del concepto del Instituto Nacional de la Economía Social. Y en ese aspecto lo que tratábamos era reforzar esta parte de identidad. Vuelvo a decir, como organizaciones sociales, si no caminamos a la par
con ese tipo de desarrollo si no somos más cooperativistas con una visión distinta de lo que es el concepto de negocio? Y si no, también atendemos, con Sama, vivimos o sea, no vivimos en una economía social y solidaria, vivimos en una economía de mercado y se tiene que buscar la sobrevivencia de esa cooperativa. Entonces, eso es lo que pretendíamos, tener las dos, o sea, los dos ejes, ¿no? Había ejes transversales, como son los de género, sí, o sea, como se llama, el respeto a la naturaleza, o sea, también se promovía, pero principalmente eran esos dos aspectos. Y había un programa social que apoyaba a las cooperativas, y ante el abandono que tuvo la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de esta actividad, o sea, incluso se aceptó por el COPLADE que estas actividades se estuvieran desarrollando a pesar de la semejanza de los programas sociales de apoyo. Y bueno, o sea, en ese aspecto, actualmente, o sea, tenemos conocimiento que la propia Secretaría del Trabajo quiere, o sea, o tiene la intención de crear una escuela también de economía social. Ha hecho intentos, pero son intentos, o sea, digamos que es una copia de lo que está haciendo la SEDECO. Los mismos cursos que da la Secretaría de Desarrollo Económico, que no le interesa esta parte de la economía social, ¿sí? Debería hacerlo, pero, o sea, ellos tienen una visión de emprendedurismo. O sea, la Secretaría sí debería tenerlo porque tiene recursos para ello. Tiene todo para poder hacer las cosas y, o sea, y no se vale que simplemente replique. Actualmente también Nacional Financiera, que yo fui consultor varios años del Centro de Desarrollo Empresarial de Nacional Financiera, que veía las cooperativas como algo que no servía, da un curso de profesionalización a cooperativas y un curso, o sea, lo da con instructores que están enfocados al negocio sin una visión cooperativa, lo cual hace muy pobre, o sea, toda capacitación es buena, pero hace muy pobre esa parte de profesionalizar a una cooperativa, con una visión. Las visiones no son las mismas. Entonces, esas capacitaciones tendrían que seguir dándolas cooperativistas, con la visión de lo que es realmente una cooperativa. O sea, y no o sea, conceptos que incluso, o sea, manejaban el modelo argentino, ¿no? Decía, la cooperativa tiene la asamblea, y ni siquiera adecuadamente, la asamblea general como órgano máximo, el consejo de administración, y en lugar de consejo de vigilancia, metían el concepto de sindicatura. Entonces, no, o sea, realmente, o sea, yo creo que, como lo dijimos, o sea, desde los niños tendríamos que estar trabajando la educación cooperativa. Educarnos, o sea, y cambiar los paradigmas sociales de ser menos individualistas y tener una visión que tenían los pueblos ancestrales, una visión colectiva, de que todos, o sea, no tengo que vivir yo bien, sino todos debemos de vivir bien. Y en esta parte también ir trabajando y manteniendo las cooperativas, y debe ser, a ver, y voy a asumir a un riesgo. El programa de fomento cooperativo de la Ciudad de México debería ser un programa más inteligente, que realmente apoye a las cooperativas, que no sea asistencializa simplemente, sino que desarrolle a la permanencia de verdaderas cooperativas y dejar de un lado la simulación, el clientelismo, ¿sí? Y la corrupción. Bueno. Sí, totalmente de acuerdo, Héctor, porque pues penosamente la corrupción, pues sigue ahí no muy presente, ¿no? Sino más viva que nunca.
aunque bueno, nos dijo el presidente, ¿no? Que entrando él, pues iba a acabar la corrupción, o se había acabado. Pero penosamente, pues como son los mismos personajes, pues obviamente del PRI al PRD y luego a Morena, pues obviamente siguen sus mismas prácticas, lamentablemente. Entonces, pues diría yo que también esto del cooperativismo, pues nos sirve pues en cada área de nuestra vida, ¿no? Es importante manejarnos como cooperativistas socialmente, precisamente pues ver por el entorno, ver por los demás, no solo como dice el maestro, no solo que yo esté bien, sino que todos estemos bien. Inclusive se me ocurre que en base a que todos pudiéramos irnos por esa vertiente de buscar tener una cooperativa o pertenecer a una, pues hasta habría menos delincuencia, ¿no? Porque pues obviamente ya ahí tú, pues mi mamá es la que le cose a los, pues a los horas que voy a saltar o a los que voy a venderles droga, no lo puedo hacer. O sea, limita mucho también a la delincuencia porque pues nos volvemos más integrados como sociedad, más conscientes, más respetuosos y pues ya podemos ganar un dinero no solo por un empleo mal pagado que nunca nos sirve porque los salarios, aunque aumentaron, pues no nos siguen sirviendo. Y lo digo realmente, porque pues como para qué nos sirven los salarios mínimos con todos sus aumentos, siguen siendo muy, muy insuficientes. En cambio, ya con una cooperativa que además pues ve porque también, por ejemplo, la gente que tiene, como lo mencionaban, ¿no? Pues sus, digamos, los campesinos, los productores, pues pueden tener acceso a vender en un mejor costo sus productos y no a venderlos a los acaparadores que son las empresas, pues obviamente extranjeras, que se los compran o nos los compran al país pues a muy bajos costos y pues ahí estamos sometidos a poquito dinero. Por favor, Ignacio, pues coméntanos también, me gusta pues que el maestro nos cuente porque pues esa parte es importante, como dice, no solo es tener la cooperativa y tratar de ser mejores personas, sino como somos seres humanos, pues verdad tenemos nuestros buenos defectos y entonces es ir luchando por continuar dentro de este sentido cooperativista de moderarnos, de mejorarnos, de razonar, de muchas cosas. Entonces, esta parte, ¿no? De ir llevando de la mano por pues gente, asesores, o sea, no es solo crear la cooperativa, sino es darle seguimiento, ¿no? A las cooperativas, pues para que no vayan al fracaso. Digo, aparte de que tenemos en contra los gobiernos, pues también nosotros luego como personas, luego tenemos también ahí malas prácticas. Entonces, pues ya sentándose a platicar las cosas, a entenderlas, a razonarlas, por qué debe uno seguir, por qué debe uno de compartir, ¿no? O de respetar a los demás, pues que él nos comente estas partes de dar continuidad, de dar seguimiento, de llevar de la mano a los cooperativistas para que no fracasen, porque es importante precisamente no solo como a los niños, ¿no? No solo darlos a luz, que nazcan, sino pues ayudarlos a educarlos, a todo un proceso, ¿no? De llevarlos hasta que ser pues jóvenes y luego adultos. Por favor, Ignacio. Sí, bueno, pues yo pienso que el cooperativismo tiene que ver mucho con nuestra visión cultural. Y lo que hemos dicho, ¿no? La llegada de los españoles pusieron sobre otra cultura, claro, que era un poco más mística, ¿no? Era una teocracia, que bueno, había más armonía, ¿no? De hecho, pues ahí surgen algunas expresiones precooperativas, ¿no? Como el calpulli, que tenían que pagar tributo, y entonces era una parte de tierra que trabajaban en común, ¿sí? Entonces ahí también hay muchos orígenes, ¿no? De nuestro cooperativismo que deberíamos de rescatar, ¿no? Claro.
pero pues se nos ha impuesto un sistema que es el capitalismo, en donde prevalece la competencia, y entonces yo siento que el cooperativismo es un antídoto anticapitalista, porque el capitalismo promueve el beneficio de unos pocos, que son los dueños de los medios de producción, y la explotación de muchos, pues que contan únicamente con su fuerza de trabajo, ¿no? Y es entonces donde abusan de todo eso, ¿no? Y nos ha llevado a un mundo de crisis, crisis morales, crisis ecológicas, crisis de todo tipo, ¿no? Y lo estamos viendo día a día. ¿Sí? Entonces, en lugar de ir avanzando, vamos en un retroceso. Claro. Y muchas veces decimos, bueno, pues ya hay la inteligencia artificial, se llegó a la luna y se ha hecho muchas cosas, pero como humanos creo que no hemos avanzado, porque todavía sigue habiendo asesinatos, robos, abuso de uno sobre otro, en fin, ¿no? Explotación. Entonces, avanzamos tecnológicamente, pero no avanzamos como humanos. ¿Sí? Creo que es muy importante todo esto. Y entonces tú misma decías, bueno, si todos tuviéramos trabajo, ¿no? Pues sería otra la sociedad, claro. Porque no tengo por qué robar, cuando siempre va a haber gente que, sí, pero disminuiría mucho, ¿no? O sea, no se va a disminuir la cuestión de la criminalidad, pues dando paliativos, ¿no? Sino debe de ser, pues, ofreciendo algo. Alguna vez cuando yo fui profesor de trabajo social, pues decían, hicimos una encuesta, maestro, me platicaba una alumna, para ver qué opinaban las personas de la tercera edad de que se les diera apoyos. Y dice, pues sí, me parece bien, pero me hace sentir inútil. Claro. ¿Sí? Y entonces creo que es importante. Entonces, ¿por qué no mejor los adultos, desde mi punto de vista, acumulan mucha experiencia? Claro. Podrían enseñar, podrían hacer muchas cosas, ¿no? Pues Dalí, ¿cuántos años tenía y te seguía, ¿no? Claro. Un director japonés, Akira Kurosawa, ¿no? Todavía creo que a los 90 años estaba dirigiendo. Claro. Clint Eastwood también ya es una persona, y cuántas películas no ha sacado, ¿no? Sí. Y de todos los temas, y, ¿no? Entonces creo que se está perdiendo un potencial humano, ¿no? La sociedad cada vez se vuelve más excluyente. Claro. ¿Sí? Yo me acuerdo que en mi edad, pues digo, en mi época todavía decía, ¿no? Hasta de 50 años, ¿no? Y ahorita ya tienes 30 y ya estás fuera del mercado laboral. Claro. ¿No? Porque dicen, pronto se va a jubilar, entonces mejor no nos conviene. Claro. La precariedad laboral de que pues, a todos los contratan ya no por esperanza de que tengan un trabajo de base, claro, sino todos por honorarios, ¿no? Y entonces la vida ha ido retrocediendo. Sí. ¿No? Creo que el cooperativismo se vuelve una luz en este mundo, claro, ¿no? Y no solamente porque te ofrezca trabajo, ¿no? La cooperativa de producción o de prestación de servicios, ¿sí? Pues producen algo, y como comentaba, pero no nada más queda ahí, ¿no? Sino que permite el desarrollo, de que se capacite la gente, de darle el lugar en donde ellos pueden rendir más, ¿no? Que es la suma de los talentos o de las capacidades. Pero además de eso hacen una distribución de la riqueza más equitativa, ¿no? Y por otro lado están las cooperativas de ahorro, de consumo primero, y lo que tú decías, bueno, pues el sueldo no me alcanza. Bueno, pues vamos a organizarnos para eliminar cadenas de distribución, y lo único que hacen es encarecer, ¿no? Si un producto, naranjas, vale 5 pesos a pie de carretera, pues llega el camión y te dice, pues no te la compro a 5, te la va a comprar a 3, porque se te va a echar a perder la producción. Si no las vendes, te van a echar a perder, y entonces te las compro a 3, pero llega a la central de abastos y la descarga y meterlo a la bodega y ya subió el precio, ¿no? Lo que se pagó de trayectoria al chofer, casetas y demás. Y entonces se encarece, y entonces la idea de las cooperativas es unir a productores con consumidores, claro, ¿sí? Y podría haber una cuestión de inclusive integración de campo-ciudad, ¿no? O sea, no ver
como que nosotros somos la cultura y el campo el atraso, sino de que podemos jalar parejo, ¿no? Claro. Y entonces haríamos que los productos llegaran realmente a precios más accesibles, pero hay coyotaje. O sea, en la central de abastos, en muchos, que encarecen todo, ¿no? Sí. Intereses de alguien que quiere enriquecerse nuevamente, ¿no? Y entonces no estamos ayudando a que la sociedad progrese. Y no tenemos dinero. Bueno, pues están las cooperativas de ahorro y préstamo, ¿sí? Pero se les ponen muchas trabas, ¿no? Ellas luchan porque se les consideren cooperativas y no organizaciones del sistema financiero. Porque su función no es lucrar, es dar un servicio, ¿no? Y generar una educación de ahorro, ¿no? Entonces, si el cooperativismo lograra integrarse, pero traemos esa cuestión interna de que yo nada más quiero, se forma la cooperativa y nada más, como dice alguien, se genera como una muralla china, ¿no? El síndrome de la muralla china. Nada más vemos para nosotros, pero no vemos para los demás. Y creo que el cooperativo en sus principios tiene el de cooperación entre cooperativas. Y creo que ahí estaría la fuerza, pero no lo hemos logrado, ¿no? Y el hecho es de que tenemos, digamos, dice la ley que debe haber un organismo cúpula, que es el COSUCOP, pero pues hay dos, ¿no? Entonces, o más, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero que están funcionando ahorita, pues digamos, serían dos, ¿no? Y no hay entendimiento, ¿no? Entonces, en lugar también de progresar el cooperativismo, entonces necesita mucha cuestión de educación, ¿sí? Y lo que decían hace rato, ¿no? Y que lo que también comentabas, ¿no? Desde la primaria. Pero antes se daba, digamos, una práctica, pero sin una teoría. Entonces tendrían que educar a los maestros a que puedan transmitir ese espíritu cooperativo a los niños. Claro. Y en la práctica hacerlo, ¿no? Porque a mí sí me tocó estar atrás de un mostrador, ¿no? Y como diría alguien, ¿no? Me apanicaba de que, pues, ¿qué tal si no doy bien el cambio y llegar a mi casa y debo 2 pesos? No, pues, ¿cómo, no? Es lo que te hemos enseñado, ¿no? ¿Qué te hemos enseñado? No tienes que estar ahí gastando el dinero. No, es que pues me di mal el cambio, ¿no? Y, en fin, ¿no? Entonces se puede generar toda una cultura de colaboración, de lucha por un proyecto común, ¿no? Entonces el cooperativismo está lleno de proyectos comunes. Claro. Pero podemos hacer un proyecto común general del país, de una región, de una zona, ¿sí? Y a través de eso ir empezando el cooperativismo tiene mucho de anarquismo, pero no del anarquismo destructivo, sino del anarquismo o sea, como todo, siempre hay extremos, ¿sí? El de los pensadores como Proudhon, Bakunin, Kropotkin, que escribió un libro que se llamaba La ayuda mutua y que analiza desde la vida de los animales hasta llegar a cooperativas agrícolas en varios países, ¿no? Cómo sigue evoluciona el hombre, ¿no? En eso. Entonces, eso es lo que se necesita, ¿no? Un compromiso, y esa es una de las cuestiones, ¿no? De la cooperativa también, generar responsabilidades, no nada más es de que estés en la cooperativa, sino de que seas un ente responsable con tu organización y con tus compañeros, ¿sí? Entonces yo creo que se podría generar otro proyecto de país, ¿no? Y además que la cooperativa es parte de la economía social y solidaria. Y yo a la economía social y solidaria por lo menos le reconozco que tiene una visión política, ser una alternativa al mundo que estamos enfrentando. Claro. Ahorita actualmente es algo alterno, no es alternativa, todavía no lo ha logrado, es algo que está alterno, ¿no? O sea, ante los bancos y el dinero y todo, surge el trueque que es una tradición prehispánica muy nuestra y de otros países prehispánicos, ¿no? Y bueno, hay intercambio mercancía por mercancía. Claro. Y si a veces las equivalencias no dan, bueno, entra algo que se llama moneda social y ayuda a facilitar el intercambio. Entonces hay cosas muy importantes en donde no necesariamente necesitamos del mercado normal, del dinero, sino que necesitamos de otra mentalidad, ¿no? Claro. Tenemos que evolucionar en nuestra mentalidad y ir hacia lo que es el beneficio colectivo, ¿no? Claro. Ya no, como dice el compañero, ¿no? Una economía de muerte, ¿no?
sino una economía de paz, ¿no? De colaboración, claro, de solidaridad, ¿sí? Y el momento que nos entendiéramos como seres humanos y que todos tuviéramos un mismo piso, claro, de un trabajo, de poder tener acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, creo que otra cosa sería, ¿no? Pero mientras no, vamos a estar luchando unos contra otros por lograr y excluir a otros, ¿no? O sea, yo logro esto, pero tengo que excluir a otros, ¿no? Y entonces eso creo que no nos va a llevar nunca, claro, a ningún lado, ¿sí? Entonces, la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad van en contra de la individualidad, sí, el egoísmo, la competencia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que evolucionar mentalmente. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Con eso tendríamos, yo creo, mucha, no solamente mejoría en nuestros ingresos económicos, en nuestra dignidad de vida, sino también pacificaría por mucho al país que está tan desangrado y sigue envuelto en baños de sangre terribles. Entonces, pues qué bueno que todos pudiéramos tener oportunidades, no solo de ganar dinero, de una vida digna, sino de sentirnos útiles, ¿no? Y no ya, pues hay que te den tu pensión y ahí en el rincón, como viejito, y ya olvídate de trabajar, de participar, de todo. Inclusive, pues obviamente con ese sentido de cooperativismo, de conciencia cooperativa, solidaridad y demás, pues sería muy importante poder manejar esto de las políticas públicas, ¿no? Porque precisamente pues las veríamos desde otra óptica, ¿no? Pero pues bueno, ojalá que pudiéramos ver pronto cambios, ¿no? Ahora que vienen los cambios de gobierno, pues que pudiéramos ver que por ahí hay buena voluntad política para mejorar las condiciones, pues, de las y los ciudadanos en cuestiones a estos, pues, este aspecto tan cultural, tan social y tan importante y básico para mejorar nuestro país, que está como que muy, aparte de polarizado, fragmentado, maltratado, desgarrado, en fin, hay muchas cosas que resolver. No solamente que quede uno u otro candidato, sino la sociedad, ¿no? Porque pues ellos buscando sus puestos, sus huesos, y allá el pueblo, pues a ver cuándo se le puede atender. Eso es lo lamentable, porque pues el puesto que tienen y que buscan, pues lo paga el pueblo, entonces pues deberían ponerle más atención a la población. Por favor, si nos quieres comentar algo, Javier, que sea de tu interés comentarnos aquí. Sí, muchas gracias. Yo creo que ya para ir concluyendo, hace rato mencionaba la palabra utopía. Tomás Moro, en la novela donde se crea la utopía, que es una isla, justo ahí tiene sus cimientos entre los antecedentes del cooperativismo, después del renacentismo, y es una colectividad, es una vida en común. Los problemas se resuelven entre todos, ¿no? Luego, posterior, se comenzó a pensar a la utopía como algo a lo que hay que seguir, y que mientras uno va caminando entre la utopía, aún yéndose un poco más para allá, para eso nos sirve, ¿no? Como si fuera inalcanzable. Yo no estoy de acuerdo en esas posiciones, ni de Galeano ni de quienes han pensado en que utopía es ficción y es algo hacia dónde caminar, ¿no? Como un horizonte. La utopía existe, es real, no solo a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que es actual y es la única posibilidad, como decía el maestro, ante la situación en la que vivimos, ¿no? Y las cooperativas, esas islas que a veces estamos de alguna forma distanciadas, habrá el día en que el océano
el mismo océano nos pueda unir, ¿no? Porque ya no hay otra posibilidad, ya no hay otro camino, ya no, eso que se sigue desarrollando como capitalismo ya no es viable. Y ser anticapitalistas significa justo construir este nuevo modelo, ¿no? Y que, como decíamos, no es nuevo, se ha venido desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ser anticapitalista significa eso, ¿no? Construir en la realidad posibilidades reales, no imaginarias, sino en la vida concreta, y que además hay muchos ejemplos, muchos maestros que al diario nos enseñan cómo se puede vivir de otra manera, ¿no? La cooperativa no solo es una unidad productiva, como lo quieren ver los empresarios, la cooperativa es también una posición política, es una unidad donde se concibe un posicionamiento político, como dice el maestro, es una unidad que nos sirve para la formación a través de su comisión y nos va formando, nos va humanizando, como decían. Es una unidad que nos permite tener un compromiso con las otras cooperativas, las otras utopías, con la comunidad misma, con nuestra madre tierra, reconocer que somos parte de un ecosistema en el que no podemos destruirlo porque nos destruimos nosotros mismos. Y en ese sentido, la cooperativa es una entidad que nos permite ser y tener mejor desarrollo. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, invitar a todos los compañeros, compañeras que nos están visualizando, agradecerles su atención, también a quienes nos vayan a ver en un futuro y invitarlos a que conozcan más del cooperativismo desde la cooperativa Fotosíntesis. Estamos convencidos que con maestros, que con compañeros, con compañeras que nos están viendo, la victoria es nuestra. Y entonces, viva el cooperativismo, viva la economía solidaria y viva la vida. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues ya estamos aquí cerrando la mesa, a ver si el compañero Héctor nos quiere comentar algo para cerrar. Bueno, pues yo creo que con la frase de que la política es tan importante que no podemos dejársela a los políticos, o sea, yo creo que el movimiento cooperativista debería tomar en sus manos, o sea, su destino, y estar trabajando y no tener, por ejemplo, lo que son ahora los proyectos de ley de economía social y solidaria, donde pues una entidad de gobierno pretende ahora asumirse como esa famosa dirección de fomento cooperativo y organización social para el trabajo que daba las tomas de nota a las cooperativas, pretende certificarnos de que sí somos cooperativas, sino tener una autocertificación en muchos sentidos, ¿no? Y cómo se llama, y desarrollar nuestros propios programas de desarrollo y capacitación hacia el interior. Y en principio también, como mencionaba aquí el profesor, pues buscar la unidad. Buscar la unidad. Sabemos que hay momentos en que va a ser difícil, casi imposible que se dé esa unidad, pero buscar la unidad del movimiento cooperativo, porque creo que fuera de los apoyos gubernamentales el cooperativismo va a seguir subsistiendo. Con o sin apoyo del gobierno vamos a seguir subsistiendo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo cultura, vamos a seguir haciendo actividades productivas, vamos a seguir construyendo ahorro y préstamo, haciendo consumo, vamos a seguir trabajando. Uh-huh. Y eso nos corresponde, más que esperar algo del gobierno, nos corresponde a nosotros. Y son pendientes que tendríamos que seguir atendiendo y mirar, ¿cómo se llama?, hacia el bienestar de las cooperativas, nuestras familias y de la comunidad también. Claro. Gracias, Héctor, por tu participación. Por favor, Ignacio, si quieres para cerrar, comentar algo. Pues yo retomo lo que dicen nuestros compañeros y pues me da mucho gusto
esta reunión, este diálogo, ¿no? Creo que a ver si pues reflexiona la gente, ¿no? O sea, no la vamos a cambiar, pero por lo menos inquietarla en que, pues, ¿qué es eso de la cooperativa, no? Ya voy a investigar por mi cuenta. Y yo creo que en lugar de ser espectadores, volvámonos todos actores, actores de un cambio. Y si lo logramos, pues hay otro mundo porque nos espera. Sí, totalmente de acuerdo con los tres compañeros. Para mí era muy importante que pudiéramos seguir abordando estos temas de cooperativa y pues qué bueno que tenemos cerca esta oportunidad de tener compañeros, amigos que tienen la práctica, la experiencia, el conocimiento que nos permiten recibirlo a través de estas mesas de análisis. ¿Algo más, Héctor, Javier, Ignacio? Pues entonces vamos a cerrar la mesa recordándoles que estamos agradeciendo siempre aquí a Casa Iturriaga la atención de brindarnos el espacio. Cambiamos el horario, en vez de 3 de la tarde, ahora salimos o pretendimos salir a las 12 por algunas situaciones técnicas, se nos atrasó un poco el horario. Pero bueno, vamos a tratar de tener estos eventos alrededor de las 12 del día, tanto las mesas de análisis todos los martes aquí en Casa Iturriaga. Para quienes quieran asistir, pues bienvenidas, bienvenidos. Siempre sería muy grato tener aquí compañeras y compañeros que nos quieran acompañar y participar, preguntar, en fin, conocer a los ponentes. Y pues también recordemos que vamos a tener las entrevistas, dependiendo de las agendas de los entrevistados, los horarios. Y pues también, como les comenté, vamos a hacer presentaciones del libro, pretendiendo hacerlas los sábados a las 12 del día. Entonces, pues ya les comentaremos ahí por medio de un cartel convocatoria para que puedan asistir a los eventos donde puedan pues, hacernos favor de estar presentes. Recordándoles, nos apoyen suscribiéndose al canal SIC Tertulias en YouTube y pues por Facebook estamos transmitiendo en vivo desde el canal SIC Diagonal Tertulias, ahí pues no necesitan suscribirse, simplemente lo ven, lo comparten, le dan like, ojalá que sí, y en YouTube pues sí necesitamos que se suscriban y que pues si le pueden dar like, ojalá que sí, y agradecerles a los 100 compañeros que se han suscrito en estos 2 meses hoy de este canal, SIC Tertulias, que es un canal pensado en ti para pues todos los temas que queramos abordar, tanto ustedes como nosotros, que nos sean útiles en nuestra vida. Recordándoles pues que siempre tenemos la oportunidad por ahí de recibir las propuestas. Y pues agradeciendo mucho, por favor, aquí al compañero Javier García de la cooperativa Fotosíntesis, al compañero Héctor Valdés, que también es asesor, y pues como ya escucharon, con también las intenciones de una escuela del cooperativismo que vamos a luchar porque podamos ir logrando por ahí todos juntos empujar estos proyectos que realmente son importantes para nuestra sociedad. Y bueno, nuestro querido también José Ignacio López Carvajal, que también es compañero de fotosíntesis, y pues ya vamos a ir abordando nuevamente más temas de esto. Ojalá podamos traerles por ahí buenas noticias de pronto, que ya hay gente interesada de las y los que vean este programa en poder tomar por ahí una plática con los compañeros sobre estos temas para desahogar por ahí inquietudes, preguntas, y pues poder ellos asesorarlos en un proyecto que esperemos les interese realizar. Pues muchas gracias a todas, a todos, y pues que pasen buena tarde. Bueno.